La mayoría de quienes hemos logrado salir de una crisis hemos descubierto el valor del apoyo emocional y material de las amistades y los grupos de apoyo. Hola emprendedoras, ¿cómo están? Ya estamos en la recta final de nuestro contenido digital Emprendiendo en tiempos de crisis. Nuestro primer encuentro lo tuvimos acerca de la salud mental. Allí reconocimos cuán vulnerables somos los seres humanos frente a una situación de crisis. Nuestro segundo momento nos encontramos con el tema de inteligencia emocional, donde logramos identificar las emociones y estas cómo actúan en nuestros comportamientos día a día. También aprendimos qué podemos controlar y qué no podemos controlar. Esto nos dio paso para hablar sobre comunicación no violenta. Allí pusimos nuestros ojos y oídos en nuestro discurso interno y cómo exteriorizamos eso en nuestro comportamiento. Ahora, en este cuarto y último encuentro, vamos a hablar sobre gestión del emprendimiento y nos vamos a mover a través de la historia de mujeres latinoamericanas pioneras que nos van a dar unas características específicas para construir las estrategias y las prácticas válidas para atravesar este momento de crisis. Las espero mañana muy atentas con sus oídos y sus ojos abiertos a absorber todo este conocimiento. También recuerden comentar, opinar e interactuar en medio del webinar porque de allí es que vamos a escoger a las 15 emprendedoras o a estas 15 mujeres a las que vamos a ampliarle este contenido a través de 3 mentorías personalizadas por parte de Valentina, Tamara y yo. Entonces, las espero mañana. Un abrazo grande. Chao. Hola, muy buenas noches, bienvenidas todas las que ya están en sala, sean bienvenidas las que apenas están entrando y se están conectando. Les doy un saludo caluroso, pónganse cómodas, dispongan sus oídos y sus ojos para este encuentro. Mi nombre es Carolina Ríos y las voy a estar acompañando durante una hora en este cuarto y último encuentro del componente digital emprendiendo en tiempos de crisis. Hoy ya me va a dar nostalgia porque ya estaba acostumbrada a encontrarme todos los jueves a las 7 de la noche con ustedes. Pero bueno, todo tiene un inicio y un final. Vamos. Este último encuentro nosotros vamos a conversar sobre gestión del emprendimiento y es aquí donde nosotros vamos a darle sentido a los otros contenidos de los otros webinars. ¿Por qué? Porque para nosotros es importante la construcción desde el ser para poder actuar en la vida cotidiana, ¿cierto? Entonces, por eso trabajamos temas sobre salud mental, inteligencia emocional, comunicación no violenta y finalmente llegamos aquí a gestión del emprendimiento donde todo nos va a ser forma y figura. ¿Listo? Entonces, ruédala equipo. Bueno, antes de comenzar, hay unos anuncios importantes que tengo que hacerles. Recuerden que en el chat ustedes van a encontrar el link de asistencia que ya está fijo ahí. Ustedes van a entrar, van a registrarse para que puedan enviarles sus certificaciones. Otra cosa es que estamos en un en vivo y puede pasar cualquier cosa, nos podemos desconectar. Tranquilas, no se vayan a salir de la página. Nosotros tenemos todo un equipo especializado aquí detrás que nos está ayudando para volvernos a reconectar. ¿Listo? Esos son los anuncios y bueno, continuamos con los puntos de aprendizaje de esta noche de hoy. Nosotros los dividimos en 3 momentos, son momentos importantes. El primero lo llamamos mujeres pioneras. Vamos a hacer un acercamiento a la historia de algunas mujeres en Latinoamérica y cuáles fueron sus luchas, cuáles fueron sus propósitos y son mujeres que también pasaron por unas crisis
en su momento. Entonces vamos a acercarnos un poquitico a la historia de ellas, cómo ellas la superaron y también cuál fue el legado que nos dejaron a nosotras las mujeres de este siglo. En ese segundo momento nosotros ya vamos con los aprendizajes de las mujeres pioneras y vamos a conversar de 4 dolores del emprendimiento. Yo sé que hay muchos en este momento, pero elegí 4 que son como los que están más presentes. Y ahí, con toda esta información que ya tenemos de las mujeres pioneras, vamos a transformarlo en unas estrategias que vamos a operar cuando este webinar se acabe. Ustedes ya se van a ir con unas herramientas de qué es lo que voy a hacer por mi emprendimiento, y a eso le llamé el momento 2.0, lo llamo momento 2.0 porque es un momento que todavía no ha acabado, es el que vamos caminando en este momento y precisamente es donde se presentan los desafíos que vamos a superar. ¿Listo? Entonces, en ese primer momento nos vamos a devolver muchísimos años en la historia, muchísimos años atrás, y nos vamos a ubicar en nuestro continente latinoamericano a lo largo y a lo ancho, ¿cierto? Vamos a conocer la historia de algunas mujeres latinoamericanas. No pude hacer el rastreo de todas porque somos más de 20 países en Latinoamérica y bueno, me quedan 3 webinars aquí contándoles orgullosamente quiénes son ellas, pero tomé los encuentros o las vidas de algunas mujeres representativas que nos van a dar la clave específica para hoy, 25 de junio, todas las mujeres que lo estamos viendo lo llevemos a cabo a nuestro emprendimiento. Entonces empecemos con esta primera mujer, Sor Juana Inés. Nos fuimos para el país mexicano, el país de los tacos al pastor, deliciosos, que me encantan. Y allí nos vamos a encontrar con Sor Juana Inés de la Cruz, una mujer que, como la describe la historia, una mujer genio. Una frase encantadora para esta mujer, una mujer genio. Ella vivió en la época de la colonia, por allá en el año 1600. Esta mujer estuvo viviendo y presente en esta historia. ¿Qué pasa? En ese momento las mujeres tristemente solamente tenían un objetivo, eran responsables por un objetivo, y era todo el trabajo doméstico. Entonces todo el resto de cosas que pasaban en ese punto era comandado por los hombres. Pero Sor Juana Inés era una mujer genio. Imagínense que ella desde los 3 años ya sabía leer y escribir. Entonces, desde muy pequeña ella empezó a mostrar unas inclinaciones muy especiales hacia el mundo intelectual, hacia el mundo de la literatura, la poesía. Y ella decide que quiere continuar su vida así, pero en esta época no podía. ¿Qué hizo Sor Juana Inés? Las monjas en esta época, o las mujeres que decidían llevar una vida religiosa, eran las únicas que podían tener estas oportunidades con el mundo intelectual. Entonces ella decide emprender su camino en la religión, se vuelve monja, y es allí donde ella empieza a alimentar todo su intelectualidad, empieza a intercambiar con personas muy representativas de la época, y es ahí como ella experimenta su libertad, ¿cierto? Acercándose al intelectualismo. La crisis, tristemente, que vivió Sor Juana Inés fue estar en medio de una época donde las mujeres solo tenían un propósito. Ahora nos vamos para la isla linda, hermosa, República Dominicana. Todavía no la conozco, espero conocerla en algún momento. Allí vamos a encontrar la historia. Esta historia me caló fuertemente. Es la historia de 3 hermanas, las hermanas Mirabal. Ellas son Patria, Minerva y María Teresa. Fueron unas mujeres activistas sociales, luchadoras, porque en ese momento República Dominicana estaba en medio de la dictadura de Trujillo. Si alguna de ustedes ha tenido la experiencia, sabe que es una dictadura, es un momento en el que cualquier país tristemente no tiene libertades. Entonces estas mujeres vivieron una dictadura en República Dominicana y fueron muy activistas luchando por los derechos sociales en especial. Pero lastimosamente para el dictador de esta época, ellas eran un inconveniente. Entonces sufrieron una muerte muy dolorosa para el pueblo dominicano,
y ellas mueren el 25 de noviembre, es ese día en el que hoy se conmemora el Día Internacional de la No Violencia contra las Mujeres, que incluso ahora al final tenemos un anuncio muy interesante alrededor de este tema, y es en este día que se conmemora la historia de estas mujeres. La crisis de ella, vivir en medio de una dictadura donde no hay libertad. Nos vamos al sur del país, al sur del continente, perdón, nos vamos para Chile y allí nos vamos a encontrar con Lucía Godoy, o su seudónimo la vamos a conocer como Gabriela Mistral. Tengo un orgullo inmenso en decir que ella fue la primera mujer que tuvo el Nobel de Literatura, fue el primer Nobel de Literatura femenino para Latinoamérica. Pues resulta, a mí me sorprendió también la historia, pues resulta que ella es maestra y fue maestra, perdón, y fue una defensora acérrima de los derechos de la educación en Chile. Pero resulta que Gabriela nunca estudió, no tuvo acceso a una educación formal, tristemente porque no tenía los recursos y su familia tampoco los tenía. Entonces ella comenzó a aprender de una forma autodidacta, muy independiente, empezó a replicar ese conocimiento en su región, en escuelas cercanas, y con el paso del tiempo el Estado decide darle o otorgarle el título de maestra. Y es ahí cuando ella empieza a enterarse de todas las desigualdades que habían en ese momento en su país y también en otros países. Entonces, la crisis que ella tuvo fue no tener acceso a una educación formal. Ahora nos vamos para un país continental, el país brasilero. Allí vamos a conocer a María Bethânia, que ella es es una representante de la música popular brasilera, y también pues allí comparte cuna mi compañera Tamara Ferreira. María Bethânia, no sé si la conocen, pero pueden ubicarla porque ella es la hermana de Caetano Veloso, un cantante también muy reconocido. Ellos, en la época más o menos de los años 60, que Brasil estaba pasando por un tiempo de dictadura, ellos crecieron y formaron sus carreras, en especial ella formó su carrera y su desarrollo, pues como toda su mente artística alrededor de esta temporada de dictadura. ¿Qué pasó? Con el tiempo muchos cantantes fueron enrollándose en este tiempo de dictadura y sus creaciones estaban muy influenciados por este tiempo y formaron un grupo que se llamaba Tropicalismo. Fue un grupo contracultural muy fuerte que lo que hacía era por medio del arte exponer sus inconvenientes, sus desagrados acerca de la dictadura y de la opresión tan grande que estaban teniendo en su país. Entonces esta es María Bethânia y ella, su crisis lastimosamente fue crecer y formarse como cantante en medio de una dictadura. Ahora nos vamos para tierra, Colombia. Llegamos con María Cano. María Cano nace en la ciudad de Medellín, donde yo estoy. Ella fue la primera mujer política en Colombia, fue la primera luchadora por los derechos laborales y obreros de todas las mujeres. Si bien ahora en este siglo todavía tenemos algunos problemas de dificultad, de desigualdad laboral, ella fue la primera mujer aquí en mi país que pudo hacer frente para reclamar todos estos derechos alrededor de la igualdad laboral de las mujeres. Listo, ahora nos vamos para Centroamérica, llegamos a Honduras, país con unos paisajes muy bonitos. Allí conocemos a Visitación Padilla. Visitación fue maestra de educación, una activista femenina muy fuerte, funda el periódico Juan Rafael Mora, y aquí la fundación de este periódico va a ser clave para ella superar la crisis que la abordaba, y era que las mujeres no tenían voz en el mundo político. Entonces Visitación Padilla funda este periódico y con él consigue llegar a muchísimas otras mujeres. Ella escribía manifiestos, movilizaba mujeres, empoderaba en el discurso, y así ella logró conformar un grupo representativo y cultural de mujeres y lograr que ellas se empoderaran de sus futuros
derechos políticos. Ahora, yo me puse a pensar, bueno, ¿qué enseñanzas nos pueden traer estas mujeres a nosotras, las mujeres del siglo XXI, que hoy, 25 de junio, nos estamos conectando y estamos viendo? Entonces, yo elegí 4 ideas o 4 enseñanzas que extraje de todas ellas. La primera es, necesito buscar el conocimiento, necesito saber por qué pasan las cosas y cómo está construido el mundo. El segundo es, necesito la libertad y autonomía para cumplir mis deseos, para hacer lo que yo quiero, para funcionar a mi deseo. El tercero fue, aprendo y replico el conocimiento. El cuarto fue, busco las ventajas en todo lo que me está rodeando. Esas fueron las enseñanzas. Yo quiero invitarlas a ustedes, ahí en pantalla están viendo esa pregunta, ¿con cuál de esas enseñanzas ustedes se identifican hoy? Pensemos en esta noche de hoy. Les dejo esas opciones. ¿Cuál de esas enseñanzas ustedes ven? ¿Por qué es importante que escojamos una? Porque de este primer momento ese es el elemento que nos vamos a llevar y nos va a ayudar o nos va a sostener el segundo encuentro, el segundo momento que vamos a tener. ¿Listo? Entonces les voy a dar ahí unos segunditos para que ustedes piensen, reflexionen y lo elijan. Vamos a la siguiente. Llegamos al momento 2. En el momento 2 vamos a hablar sobre los dolores del emprendimiento. Como les decía en un comienzo, hay muchos dolores del emprendimiento. Algunos son necesarios para que podamos cumplir algunas cosas, modificarlas, transformarlas, aprender. Pero yo elegí 4 dolores del emprendimiento que especialmente durante esta pandemia, digamos, fueron los que más fácil surgieron o identificaron. Entonces, vámonos a ese primer dolor del emprendimiento. Bueno, pero antes de hablar de los dolores, es bueno saber o retomar el tema de las crisis. Las crisis, yo tengo una definición que me gustó bastante. La crisis es una incapacidad transitoria que tengo para superar algo. Pero ojo que ahí hay una palabra clave, incapacidad transitoria de superar algo. Transitorio, o sea, ya nos está hablando de un inicio y un fin. Las crisis nos van a acompañar a lo largo de nuestra vida y han acompañado a todos los seres humanos en su existencia. Nació un humano, nació la crisis prácticamente. Entonces, hay muchas crisis de muchas características. Yo aquí señalé algunas y vamos a pasar rápidamente por ellas. La primera son las crisis personales, son todas estas crisis que están asociadas a nuestras relaciones, cualquier relación que usted se pueda imaginar, amistosa, familiar, laboral, emocional, cualquiera. Otra de las crisis que identifiqué fue, por ejemplo, las crisis espirituales, cuando tenemos alguna inconsistencia o afectan nuestro credo o nuestras creencias o nuestras costumbres, también hay crisis en estos aspectos. Otra es la crisis social, que pendiente aquí porque aquí hay un embrollo interesante. Una crisis social ya no es una crisis individual, sino es una crisis que envuelve a varias personas. Por ejemplo, lo que estamos viviendo en este momento necesariamente es una crisis social, sí, pero se desató por una crisis de carácter de salud, ¿cierto? Llegó la pandemia, esto desató algunos movimientos en nuestra salud y esto se convirtió en una crisis social que en algunas personas también se volvió en una crisis personal, ¿cierto? Entonces mire que hay crisis que se desatan dentro de otras crisis. Y el otro tipo de crisis que elegí para este momento son las crisis profesionales o laborales, que yo pienso que es la más cercana al sector del emprendedurismo, porque nosotros somos profesionales, nos formamos en el emprendimiento para después abordarlo desde lo laboral, ¿cierto? Entonces, nuestros emprendimientos también sufrieron una crisis desde... Vamos a la siguiente. A veces, cuando hablamos de las crisis, digamos como que nos centramos en lo malo que está pasando, en todas las emociones que eso nos hace sentir, que por lo general son emociones que están muy fuertes o tienen una intensidad muy alta. Eso también viene acompañado de un montón de pensamientos
irracionales. Entonces, cuando tenemos una crisis, digamos como que esa es la única cara que nosotros vemos, pero es importante pensar que la crisis tiene dos caras, hay una que es más visible que la otra y nosotros es nuestro deber descubrir esa otra cara. Ahí en la pantalla ustedes van a ver esa otra cara que es descubrir una forma mejor para gestionar lo que en ese momento no nos está funcionando, ¿cierto? Bueno, vamos a la siguiente. Aquí ahora sí, ya vamos a hablar de los dolores, los 4 dolores del emprendimiento. Yo lo elegí como frases, ¿cierto? Porque cuando estaba, digamos, como hablando con otros emprendedores, escuchando sus experiencias, conociendo un poco más de ellos, estos dolores aparecían en unas frases muy específicas. Entonces yo las traje aquí para que ustedes también las reflexionen, las piensen y se sientan identificadas en cualquiera de ellas. Listo, la primera es, no tengo dinero, me voy a quebrar. Vamos a ver el siguiente dolor. No sé cómo hacerlo. ¿Cómo hacerlo? No lo conozco, no sé cuál es el proceso. Vamos al siguiente, no tengo ayuda. Y el último, estoy sola. Listo. Vamos a tomar cada uno de esos dolores, los vamos a pensar. Aquí les voy a invitar que cierren sus ojos. Vamos a cerrarlos. Yo voy a hacer el ejercicio con ustedes también para que se animen. Cierren sus ojos. Piensen en su emprendimiento en el día de hoy, la noche, 25 de junio. Piensen en su emprendimiento y traten de ubicarlo en uno de esos 4 dolores que les presento en este momento. Vamos a darle unos 10 segundos. Tranquilas que yo les aviso cuando. Tres, dos, uno. Vuelvan aquí conmigo. Ahí en sus pantallas les debe aparecer las opciones A, B, C o D. Ustedes van a elegir cualquiera en la que ustedes hayan ubicado su emprendimiento como ese dolor que es más intenso. Listo, lo vamos a elegir ahí. ¿Qué tenemos acá? De las mujeres pioneras ya tenemos una enseñanza que ustedes ya hace ratico lo eligieron. Ya tenemos esa enseñanza y la llevamos en este momento. Aquí ya tenemos un segundo elemento que es escoger el dolor por el que está pasando nuestro emprendimiento. Entonces ya llevamos 2 aspectos. Listo. Ya en ese segundo momento 2.0, vamos a trabajar con esa enseñanza y ese dolor, porque ellos dos unidos nos van a dar la estrategia o las tareas que nosotras nos vamos a llevar cuando nos desconectemos de este webinar y vamos a poner en camino el día de mañana o incluso esta misma noche. ¿Listo? Vamos al siguiente. Listo, llegamos al momento 2.2. Vamos a la siguiente diapositiva, por favor. Entonces ahí ustedes están viendo en su pantalla ese dolor. No tengo dinero, me voy a quebrar. Cuando esto llegue a nuestras cabezas o llegue también a nuestro ser, vamos a mudarlo por busco las ventajas en lo que me rodea. Listo. Cuando pensemos que no tenemos dinero y que nos vamos a quebrar o que nuestro emprendimiento se va a quebrar, vamos a pensar en busco las ventajas en lo que nos rodea. Allí al lado ustedes van a encontrar 3 estrategias muy claras. Les dejo ahí. Ya va a ser tarea más adelante de ustedes escoger. Entonces, la primera es buscar qué actores nos apoyan. Queridas, les cuento que el sector del emprendedurismo es un sector muy atomizado. ¿Qué quiere decir esto? Que hay muchos actores alrededor de los emprendedores, empresas, gobierno, Estado local, Estado municipal. Entonces, este primer punto se refiere a eso y apunta directamente a eso. Que ustedes, emprendedoras, busquen a los actores en su ciudad, en su municipio, en su departamento, que busquen cuáles son esos auxilios económicos, que ahí también se los pongo, auxilios económicos para emprendedores, si hay excepciones de intereses, de impuestos, si hay rebajas, si hay plazos.
no puedo hablar personalmente de la situación de cada uno porque estamos aquí reunidos varios países y cada uno funciona de una manera diferente, pero la idea general es acérquense, identifiquen esas instituciones que están hechas para ayudar a los emprendedores. Ese segundo espacio o esa segunda herramienta es bancarizar el emprendimiento. ¿Esto a qué se refiere? A mudar todo nuestro pago físico o el pago de dinero a la transacción digital. Yo sé que a veces lo tecnológico y lo digital nos puede costar un poco de tiempo, de aprendizaje, un poco de desgaste, ¿cierto? ¿Todo bien por allí? Nos puede, nos puede, nos puede demandar un poco de tiempo, ¿cierto? Entonces, pero chicas, cuando pasó todo este tema de la pandemia, que todos los seres humanos tuvimos que replegarnos en nuestras casas, la tecnología fue lo que aceleró impresionante todo el proceso, toda la vida humana prácticamente se aceleró gracias a la tecnología. Entonces, en este momento es importante que ustedes de verdad piensen en bancarizar su emprendimiento, las que no lo han hecho. Si hay alguna que está pensando o está en ese camino de construir su emprendimiento, es bueno que tenga de una vez la tarea de voy a mudar mi pago a el pago digital. ¿Qué podemos hacer aquí? Acérquense a los bancos de sus ciudades, de su país, pueden escoger 2 o 3 y pedir alguna asesoría y contar su experiencia, que ustedes son emprendedores. Hay muchos, digamos, ayudas especiales o beneficios especiales por ser emprendedores. Entonces, asesórense, acérquense y elijan esta opción. ¿Listo? Estas son las 3 herramientas que les dejo cuando pensemos que no tenemos dinero, no tenemos solvencia económica. El siguiente dolor es sé cómo hacerlo. Cuando yo escucho la palabra no sé, yo pienso como que hay una falta de conocimiento, hay algo que esa persona necesita saber, ¿cierto? Entonces, es una necesidad de buscar el conocimiento, necesito buscar. Hay muchas formas de acceder a él y de aquí en adelante prácticamente todas estas estrategias que les voy a conversar están bancadas a lo digital, ¿cierto? Necesito buscar el conocimiento. También les dejé ahí 3 opciones, 3 estrategias. La primera es Google Primer. Google Primer es una aplicación de la casa Google y prácticamente es un aplicativo que está diseñado específicamente para apoyar a pequeños empresarios y emprendedores en la construcción de su emprendimiento. Ustedes toman su celular, cualquiera, sea el que sea, van a la Play Store, en algunos se llama Play Store, en otros se llama y Store, bueno, entonces ustedes van a ir a ese lugar donde descargan las aplicaciones y van a digitar Google Primer. Tranquilas chicas, si no alcanzan a escribirlo, recuerden que este webinar va a quedar grabado en la página de Facebook de Vive y lo pueden reproducir cuantas veces ustedes quieran y sacar toda la información. Entonces van a buscar Google Primer, lo pueden reconocer porque el loguito es verde, lo van a descargar. Lo bueno de este aplicativo es que es de uso gratuito, solamente se tienen que registrar con su correo electrónico e ingresan. ¿Qué van a encontrar ahí? Todos los pasos o todas, digamos como todas las columnas que tiene un emprendimiento en contenido digital, cómo hacer mercadeo, cómo realizar, cómo construir relaciones comerciales, cómo funciona un área administrativa, ¿cierto? Y lo más interesante es que ustedes van a entrar, supongamos, en este momento mi emprendimiento no tiene mucha visibilidad en redes sociales, ¿qué puedo hacer? Entran a Google Primer y hay un área solamente diseñada para esto, cómo visibilizar marcas, cómo crear contenido digital. Solamente es ingresar, se demoran 5 minutos haciendo cada una de estas áreas. Son muy sencillas, son muy dinámicas y muy didácticas. A través de historias, preguntas, ustedes pueden aprender. Entonces, las invito a que en este tiempo que estamos aislados, ustedes ingresen, exploren la aplicación, ¿cierto? Y aprendan un poco.
Esa segunda estrategia son los podcasts. Chicas, los podcasts están teniendo una potencia increíble. Ustedes ya los conocen porque nosotras precisamente les enviamos podcasts. Van a conocer el último podcast. Y es increíble, tiene muchísimas ventajas porque los podcasts es contenido sonoro diseñado específicamente para un nicho o para un grupo de personas. En este caso, ustedes, emprendedores, ¿cierto? Lo bueno también es que es un contenido que ustedes pueden descargar en su celular. Muchísimos son gratis, la gran mayoría son gratis. Incluso ahí les dejo unas plataformas de uso gratuito. La única que podría no tener uso gratuito es Spotify, que tiene una parte que es de uso gratuito, otra parte que es pagando, pero si alguna ve la posibilidad o tiene también el deseo de hacerlo, paga y puede acceder a más. Pero el resto de aplicaciones o el resto de plataformas que les dejo sí son de uso gratuito. Es simplemente que ingresen, exploren, ponen una palabra clave, emprendimiento, y les va a salir cantidad de contenido. Es contenido muy profesional. Muchos están basados desde la experiencia, otros hacen trabajo periodístico, pero ustedes ahí van a coger una cantidad de información increíble. A mí me gusta mucho porque, por ejemplo, yo estoy en mi casa y me pongo a cocinar o a lavar los platos y me conecto y escucho algún podcast de mi interés. Esto también es muy interesante porque ustedes pueden hacer otras cosas en su vida cotidiana y escuchar un podcast de 10, 12 minutos, el que ustedes. Bueno, y la tercera herramienta que les dejo es YouTube, que es una plataforma bastante conocida. Aquí podemos encontrar contenido, digamos como que necesitamos un acompañamiento más preciso porque hay influenciadores, en este caso, influenciadores del emprendimiento que suben su contenido a esta plataforma de manera gratuita. Ustedes ingresan lo mismo, ponen la palabra clave emprendimiento, les va a aparecer una cantidad de contenido gratis en el que ustedes pueden tomar, incluso hasta cursos. He encontrado yo, por ejemplo, de Excel, de cómo hacer una tabla específica de Excel, entonces pueden ingresar y aprender también. Listo, ahí les dejo esas 3 herramientas que va a responder a ese dolor de no sé cómo hacerlo, y básicamente vamos a buscar el conocimiento. Vamos al siguiente, vamos entonces al siguiente dolor del emprendimiento. Estoy sola. Cuando esto llegue a nuestras mentes o lo sintamos, vamos a mudar inmediatamente ese pensamiento. Esto se llama incluso parte de la reprogramación neurolingüística que trabajamos en psicología. Vamos a cambiarlo por aprendo y replico el conocimiento, porque esta parte que más me emociona, una cosa. Chicas, porque imagínense que cuando las empresas se pensaban hace unos años, en los años 50, las empresas o los empresarios de esta época pensaban digamos, como cerraban su experiencia de empresa. Había algo que se llamaba el secreto empresarial o el secreto industrial. Era prácticamente, si tú eras dueño de una empresa, tú tenías que guardar todas tus estrategias y tus tácticas de cómo tu empresa era exitosa para que ninguno de otros empresarios se dieran cuenta. Entonces era una especie de, todos eran cerrados, ¿cierto? No había intercambio de absolutamente nada. Pero afortunadamente con todos los cambios económicos, sociales y todo el movimiento que hemos tenido hasta llegar aquí, el tema del emprendedurismo ha resaltado un valor muy bonito que es la solidaridad y la colaboración. Entonces, no es pensar que yo voy a ser el que más venda productos o el que más ofrezca servicios, yo voy a ser el mejor de todos. No, es pensar que mientras más yo intercambio y mientras más yo colaboro, ese es el verdadero estado de el ganador, de un emprendimiento ganador. Mientras más tengas oportunidad de solidarizarse y colaborar, ¿cierto? Ese segundo momento
el emprendimiento, esto es una cosa muy increíble que escuchaba de otros emprendedores que hacían unos análisis de los emprendedores en Latinoamérica y todo lo que estaba pasando en medio de la pandemia, y ellos decían, o sea, así fehacientemente, creían que el emprendimiento latinoamericano iba a ser la herramienta más constituida o más sólida para rescatar la crisis económica que ya estamos pasando. Entonces, eso a mí por lo menos me llenó de mucho orgullo pensar como, wow, esto es lo que realmente va a movilizar la economía. Entonces, ahora más que nunca hay que seguir con los emprendimientos, no hay que pensar en cerrar, en parar, no, hay que seguir. Y también porque hay una, no sé si ustedes conocían, hay un dato bastante importante, y es que Latinoamérica es promotora, es pionera en la construcción de los emprendimientos, en especial en las mujeres. Entonces, imagínense, eso es un dato que me llena demasiado de orgullo. Pues Latinoamérica, pionero en emprendimientos. Entonces, eso me lleva también al siguiente paso, al siguiente momento, y es hacer red con otros emprendedores para impulsar mutuamente. Chicas, no estamos muy lejos de eso. Es lo que estamos es lo que estamos haciendo en este momento. Estamos aquí conectadas, ustedes me están viendo desde muchos países de Latinoamérica, están conociendo las experiencias de otras chicas. En los grupos de WhatsApp también estamos intercambiando. Me encanta cuando ustedes empiezan, ay, muéstrame tu página, quiero conocer tus productos, miren mis productos. Eso a mí me parece una cosa bonita porque es una manera muy espontánea de ustedes de construir red, y precisamente ese es uno de los objetivos, no solo del Cubo, sino también de Trust for the Americas, ser esa plataforma para que ustedes se conecten entre sí mismas, ¿cierto? ¿Recuerdan esa primera, la primera emprendedora que invitamos al podcast? Katia, la chica mexicana. ¿Se acuerdan que ella contó que en un momento que ella ya estaba pues como muy nerviosa o angustiada por temas de su emprendimiento, y se le ocurrió la maravillosa idea? Gracias, Katia, eres un genio, otra mujer genio. Se le ocurrió esa maravillosa idea de buscar a otras emprendedoras para conectarse con ellas y que ellas ofrecieran su producto y a la vez ella ofrecer su producto. Chicas, eso es hacer red, eso es red de apoyo, eso es red de negocio, y eso es una estrategia ganadora. Bueno, ahora vemos otro dolor, y este es el último dolor del emprendimiento. No tengo ayuda. Que cuando eso venga a nuestra cabeza, en un momento que... Listo. Listo. Eh, no tengo ayuda. Vamos a cambiar ese dolor por la siguiente frase. Necesito de la libertad y la autonomía. Esa es una de las enseñanzas de nuestras pioneras. Recuerden, necesito de la libertad y la autonomía. ¿Para qué? Para cumplir otros deseos, para funcionar de otra forma, para crear otras cosas. Aquí yo quiero, más que pasar por cada una de estas estrategias, quiero contar desde la experiencia en carne viva que vivimos aquí en Cubo, que precisamente fue lo que pasó a partir de la situación médica de nuestra Valentina. Antes de ilustrarlo, entonces, tenemos delegar tareas, gestionar el conocimiento del emprendimiento e empoderar al equipo de trabajo. ¿Por qué les digo que se los va a ilustrar desde nuestra experiencia? Porque eso fue lo que pasó. Cuando Valen se afectó su salud y ya no podía estar con nosotros, nosotros ya teníamos unas tareas delegadas, teníamos unos proyectos andando, teníamos trabajos ya con emprendedoras. Entonces, por ese lado, el equipo de trabajo cubrió maravillosamente la situación que ella en este momento está pasando. Otra cosa muy importante fue la gestión del conocimiento del emprendimiento. Valentina es una emprendedora que tiene mucho conocimiento, muchísimo más que nosotras, y Tamara y yo pues precisamente aprendiendo de ella, de su experiencia, de su conocimiento. Entonces esa gestión del conocimiento, lo que hicimos fue ponernos a escribir, sacar todas las herramientas que nosotros tenemos con las emprendedoras que ella tenía. Tamara desde su experiencia las alimentó,
yo también las alimenté, Felipe también se unió para alimentar esa gestión del conocimiento y básicamente logramos poner digamos como a la observación de todos el conocimiento de Cubo, ¿cierto? Y esto que dio, que empoderó al equipo de trabajo para que en este momento Valentina solamente se preocupe y dedique su energía a cuidarse, a recuperarse, a estar tranquila, a cuidarse, ¿cierto? Entonces, tengo el grato orgullo de hablar precisamente de darle esa libertad o esa autonomía para que ella se recupere y se mejore, mientras nosotros llevamos a Cubo también hasta que ella vuelva a unirse al ¿cierto? Ustedes dirán, ay, pero es que yo soy una emprendedora que no tengo un equipo de trabajo, estoy sola por ahora, ¿cierto? Entonces, ¿qué puedes hacer, compañera? Gestionar el conocimiento. Si apenas estás pensando en todos esos aspectos de tu emprendimiento, de cómo manejar un servicio, un producto, es bueno que empieces a escribir cómo piensas tu emprendimiento, cómo funciona la cadena de producción, cómo funciona la cadena de distribución. Tú te puedes adelantar en ese aspecto y comenzar a gestionar. Las otras chicas, lo mismo, empezar a mover la gestión del conocimiento. ¿Listo? Siguiente. Bueno, yo les dejé unas tareas en específico, les dejé unas tareas para que ustedes se comprometan con ellas. Son 12 tareas, no sé, Fel, si podemos volver a ellas para hacer como una elección desde la primera. Listo. Como para buscar ustedes cuál van a elegir. Porque chicas, recuerden que en todo este contenido, en todo este componente digital, nosotros vamos a escoger 15 mujeres que fueron esas mujeres que más nos acompañaron, que más participaron, que estuvieron con nosotros, que nos compartieron su conocimiento, que interactuaron con otras personas. Vamos a elegir a esas 15 mujeres que hicieron esto y vamos a tener unas asesorías personalizadas por Valentina y yo y vamos a ampliar este conocimiento. ¿Qué nos gustaría? Que con alguna de estas tareas, por ejemplo, buscar actores en nuestro sector, bancarizar nuestro emprendimiento, la búsqueda de auxilios económicos, perdón, buscar y llevar ya esas tareas a la asesoría específica para nosotros también ayudarlas a ustedes en el proceso. ¿Qué sería más bueno? Sería una buena forma de comenzar con ustedes todas estas asesorías que tenemos, ¿cierto? No sé si ya estaban las tareas a elegir para que ellas lo hicieran. Se las voy a dejar otra vez en pantalla para que ustedes las miren según su necesidad, la necesidad de su emprendimiento. Ustedes las elijan y miren también cuáles están dentro de sus posibilidades, las que están dentro de sus posibilidades y podamos arrancar en una futura asesoría. Listo, yo creo que aquí tenemos muchísimo que hacer. Voy a volver nuevamente. Aplicaciones, bueno, esta aplicación que les dejo ahí, ustedes la pueden descargar, la pueden explorar. Si de pronto tienen algún problema con ella, no se preocupen, pueden tomar las otras dos. El sistema de podcast me parece que es ganadorísimo. Les dejo acá las plataformas iVoox, Spotify, Google Podcast, Anchor. Anchor es la plataforma donde nosotros les compartimos los podcasts y Spreaker. Todo es de uso gratuito, lo pueden compartir entre ustedes y ahí pues ustedes van a encontrar todo el contenido que necesitan. YouTube también tenemos, YouTube, la plataforma tiene mucho contenido también gratuito de pues, influenciadores del emprendimiento, pero no tenemos que ignorar otras
digamos, otras plataformas como Instagram, que tiene varios emprendedores que por ahí movilizan su conocimiento, ¿cierto? Y también recuerdas cuál fue la primera enseñanza que las chicas se inclinaron más. Lo- A ensinança. necesito buscar conocimiento. Perdão, seria qual dolor me identifico ou qual ensinança me identifico? La enseñanza. La mayoría, 46%, aprendo y replico el conocimiento. Una labor que viene como de un alma muy educadora, ¿cierto? Sí, es eso, es tener el conocimiento y compartirlo, replicarlo. Así nosotros, digamos como en la medida, cuando nosotros aprendemos solo, digamos como que tenemos una parte del conocimiento, pero cuando tenemos la oportunidad de ponerlo en la mesa con otro, de compartirlo y de intercambiar ideas, ese conocimiento se va fortaleciendo y se fortalece muchísimo más si tenemos la oportunidad de presentarlo, de pensarlo, de llevarlo a cabo, ¿cierto? Entonces, qué bueno que esta fue la identificación, es una tendencia bastante educadora, qué lindo, les gusta enseñar, qué bonito. Felipe, vamos, perdón. ¿Y con cuál tarea me comprometo? Salió de 45% que aprender y replicar el conocimiento también, la tarea que es más comprometida. ¿Y tienes qué otras tareas ellas eligieron? Perfecto. En segundo lugar, quedó como buscaré ventajas alrededor, con 21%. Con 18, buscaré el conocimiento y 17% buscaré libertad y autonomía. Chicas, ya que en muchos de los momentos se inclinaron por la búsqueda de conocimiento, por esa necesidad, es un momento perfecto, este momento que estamos en nuestras casas, que tenemos el tiempo, que también tenemos una agenda construida por nosotros mismas, de saber, de buscar nosotras mismas por nuestros medios ese conocimiento, de volvernos un poco autodidactas con eso, ¿cierto? Para ir finalizando, vámonos a la última diapositiva. Quiero darles las gracias a ustedes por acompañarnos en este espacio. Bueno, por último, darles a ustedes las gracias, chicas, por acompañarnos, por estar presente en todos estos momentos, por participar. Cuando en un comienzo nos encontramos con este reto de construir este componente digital, pensábamos en mujeres, que nos íbamos a encontrar claramente con mujeres emprendedoras, pero antes de eso nos íbamos a encontrar con seres humanos que estaban pasando por una situación, al igual que todos, difícil, que tenían unas necesidades, que tenían unas sensibilidades y claramente nosotras somos psicólogas y nuestra labor está precisamente dada a trabajar con los seres humanos, entonces pensamos, vamos a construir este componente desde el ser, que se desde el ser, fortalecer una clase de cosas y después ponerlo a... Entonces por eso comenzamos con ese primer encuentro que fue salud mental. Allí exploramos un poco sobre cuán vulnerables somos los seres humanos frente a cualquier crisis. En este momento pues nos una pandemia, entonces cuáles fueron las vulnerabilidades que surgieron aquí, pero también otras vulnerabilidades que habían surgido en otro momento. Identificamos aspectos para fortalecer esas vulnerabilidades y más que todo fue como para conocer nuestra posición en el mundo. De ahí nos movimos a la inteligencia emocional porque también pensábamos como las emociones cumplen un papel bastante importante en un tiempo como estos. Entonces identificamos cómo se comportan las emociones desde la parte química, pero también la parte vivencial. También identificamos cuáles son las que más aparecen en algunos momentos en nosotros mismos. También aprendimos una cosa muy importante y es cuáles son los límites de nuestro control, qué podemos controlar y qué no. Y
eso también nos llevó como a pensar en cómo nos vamos a comunicar al mundo, ¿cierto? Comenzamos comenzamos a pensar en ese discurso interno que teníamos nosotras las mujeres y cómo podíamos, digamos, madurecer esa comunicación, volverla más asertiva, que no nos dañara nuestra integridad o lo pudiese dañar la integridad de otros. Entonces allí exploramos como todo ese diálogo interno y lo limpiamos, lo trabajamos, lo fortalecimos para después llevarlo a un plano externo. Y finalmente, gestión del emprendimiento, que yo lo pensé como si fuera una mochilita, y en esa mochilita pusimos en esa mochilita inteligencia emocional y pusimos también comunicación lenta, esa mochilita, y en este momento la llevamos. Entonces es aquí donde tratamos de hacer forma y figura de todo eso, lo que habíamos llevado, para finalmente ustedes se enfrenten al mundo del emprendimiento y lo lleven adelante, ¿cierto? Porque lastimosamente este proceso tiene un final que nosotros en algún momento encontrarnos nuevamente con ustedes, pero nos quedamos alegres de haberlas acompañado y de haberles entregado todas esas herramientas para que ustedes continúen su camino y encontrándose con otras entidades y con otras mujeres que también van a alimentar su camino. Les quiero dar las gracias antes de despedirme. Finalmente, les voy a dar unos anuncios finales. Primero, saludar y agradecer a estas emprendedoras que dispusieron su tiempo y su experiencia y su historia. Fueron las emprendedoras que nos ayudaron con todos estos podcasts. A ella, a Katia Lozano, emprendedora mexicana, fundadora de The Brunch, que fue la que nos acompañó en el podcast sobre salud mental. A Sandra Buenuman, emprendedora chilena, fundadora de Buenuman Orfebrería, y nos acompañó en el podcast sobre inteligencia emocional. A Chechi Murillo, esa fundadora colombiana, esa emprendedora colombiana, fundadora de la Fundación Moda y Flores, que fue la encargada de compartirnos su experiencia alrededor de la comunicación no violenta. Y finalmente a Tania Meléndez Rivera, a ella ustedes lo van a conocer el día de mañana que enviemos el podcast. Ella es la fundadora de Tropical Green, es una emprendedora puertorriqueña y básicamente nos va a contar su experiencia, cómo ella ha gestionado su emprendimiento en este tiempo de crisis. Finalmente quiero saludar como a todas las ciudades o los países que se conectaron hoy, que se han conectado a lo largo también de este encuentro. Entonces saludo a Yucatán, a Los Cabos, a Guerrero, a las personas que están en San Lucas, a Honduras, Pachuca, Tijuana, Tequisquiapan, Querétaro, Toluca en México, Acapulco. Hay personas que escuchan en Colombia y tenemos también aliados en Puerto Rico que nos están oyendo. Entonces, ahora sí, para finalizar, quiero despedirme de todos ustedes. También aprovechar para mandarle besos y abrazos a Valentina, que también nos está viendo, Valen. Y quiero invitar a Tamara y a Felipe, que por aquí están. Ellos también se van a despedir porque ellos también estuvieron aquí presentes, trabajando todos de la mano. Se arreglaron, se pusieron muy lindos para que todas ustedes los vean. Tamara por este lado. Hola. Felipe. Saludos. Saludos, muchísimas gracias por todo y nos vemos. Chao. Chao, abrazos y besos.